Para compartir con nosotros en este programa estará el pastor de Venezuela dándonos más luz para que podamos encontrar, afirmar nuestra fe en Dios, en su palabra, que podamos tener un entendimiento claro entre la parte humana del siervo de Dios y la parte espiritual o divina que ya es concerniente al mensaje, a la palabra, a las visiones, a la actividad como ministro, como profeta, como portavoz, como el que trae el mensaje. Bienvenido, Pastor Mervis Carrasco. Pastor, adelante. Muy buenas tardes, hermano Eve, Dios te bendiga. Bueno, esperemos que Dios nos hable claro, ¿verdad?, sobre lo que es un profeta, ¿no? Y un profeta vindicado como lo fue el hermano William Mario Graham, ¿no? Amén. Vemos que en la Biblia, ¿verdad?, en Amos 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, Amos 3:3 dice que un profeta, ¿verdad?, y Dios siempre están de acuerdo, ambos, en términos espirituales, ¿no? Porque como humano, como siempre hemos dicho, si vamos a buscar la falla humana, ahí en Santiago 4:17 dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones igualitas que las nuestras. Ahora, lo que sí debemos entender es que un profeta va creciendo. Hermano Graham fue pastor, fue evangelista y fue profeta, ¿no? Pero sabemos que él fue profeta desde antes de la fundación del mundo. Que como humano, él erró igual que todos, igual que los apóstoles, igual que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre iracundo, era un hombre de ira, ¿ves? Igualito, ¿verdad? Hermano Graham dice, él cuenta desde que desde niño Dios, por la gracia de Dios, no mató a unos niños porque Dios le trancó el rifle. Pero él fuera matado, creo que siete amigos que andaban con él, 7 niños que eran amigos de él, y lo hicieron enfurecer y agarró el rifle, y por la gracia de Dios, Dios lo libró, igual que todos nosotros, como usted dice. Todo apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor y maestro cometen errores. Todo el ministerio quíntuple, Efesios 4:11 dice, Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Efesios 4:12 dice, para la edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo ser humano aquí en la tierra, todo ser humano cometemos errores, todo ser humano. Si vemos Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo. ¿Ve? Antes de que cantara el gallo, él lo negó 3 veces, ¿verdad? Y vemos que el Señor en Mateo 16, verso 17 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ve? Le dice ahí en Mateo 16, verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, sino mi Padre, ¿ve?, que está en los cielos. Sobre esta roca, ¿ve?, el Señor va a edificar sobre su iglesia, sobre la revelación, no sobre Pedro. Pedro es un hombre inconstante, negó al Señor 3 veces, como dicen los católicos. Y tampoco fue sobre Jesucristo, como dicen los protestantes, es sobre la revelación de quién es Jesucristo, de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el hermano Graham predicó, Cristo es el misterio de Dios revelado, ¿verdad? Y nosotros, igual que el hermano Graham, tenemos que estar de acuerdo con la palabra. Vemos que Saulo, ¿verdad?, en Hechos 9 también persiguió a Jesús, persiguió a la iglesia, ¿ves? Y un hombre, Dios le cambió el nombre, lo puso Pablo, ¿no? Y él dijo que no era digno, ¿verdad? Y Pablo dice que todo lo que él tenía, lo tenía por basura, ¿ves? Entonces, todo lo humano de nosotros, que nosotros podamos tener, a Dios no le sirve. A Dios no le sirve nada de lo que nosotros podamos hacer o tener o nada. Dios no depende de nosotros dependemos de Dios. Entonces vemos que el ser humano, ¿verdad?, no puede aportar nada para Dios. Es único y exclusivamente por revelación, ¿verdad? Y que un profeta siempre ve 3 cosas. Y como usted decía, el hermano Graham falló en humanamente, pero profeta vindicado como el hermano Graham, ¿verdad? Tenemos la palabra más segura, como dice ahí en 2 de Pedro 1:19, la palabra más profética
de todos los tiempos, de todos los tiempos. Ahora, que los historiadores no concluyen, bueno, él no fue un historiador, él fue un profeta, ¿ves? Que el hermano, que el mensajero no venía al final de la edad, el espíritu siempre, ¿verdad? El mensaje, el hermano Braja dice, Dios se lleva, dice el hermano Braja, Dios se lleva al hombre, pero siempre queda el espíritu. Y si vemos en las edades, ¿verdad? Dice, el que tenga oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Tenemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos 7 días, en Génesis 2, ¿verdad? Dios descansó al séptimo día, Génesis 2:3. Vemos en Levítico 23:37 que tenemos 7 fiestas, figura de las 7 edades, ¿verdad? Vemos en Éxodo 25:37 las 7 lámparas. Vemos en Zacarías 4 las 7 lámparas, ¿verdad? Que eran figuras, sombra, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo. En Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Oye, la imagen misma. Entonces, ningún mensajero había traído que habían 7 mensajeros de escena como lo trajo el hermano Braja. ¿Ves? Porque son tiempos espirituales. Si nosotros hubiéramos estado en el tiempo del profeta Isaías, lo hubiéramos condenado, porque Isaías dijo, una virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde ese entonces que el profeta Isaías dijo esa profecía, las vírgenes se guardaron y pasaron 100, pasaron 200, pasaron 300, pasaron 400, 500, 600, ¿verdad? Y la gente, todas las generaciones que vendrían, dirían, bueno, el profeta Elías, el profeta Isaías, un falso profeta, porque no se cumplió lo que él dijo. Han pasado 600 años, han pasado 700 años y no se ha cumplido lo que él dijo, ¿eh? Entonces, es muy diferente la fecha de un profeta a la fecha de un historiador, ¿ves? De un historiador, son muy diferentes, porque el Señor dice que en San Juan 3:12, hablando con Nicodemo, le dijo, si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo serán si te dijera las celestiales? ¿Ves? Porque el tiempo espiritual y el tiempo natural es muy diferente, es muy diferente. Por lo menos cuando Dios habla en segunda de Pedro 3:8, dice que para Dios 1000 años es como un día, ¿ves? Para Dios un año es como 1000 años es como un día, dice Pedro. En el Salmo 94 dice que 1000 años para Dios es como el día de ayer que pasó. Entonces el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo natural, al tiempo de los historiadores, ¿no? Tenemos Apocalipsis 16. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él. Ve, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, ve, que creó los cielos, ve, y por las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él. Vamos a leerlo, porque yo me equivoco, pero este libro no se equivoca. Apocalipsis 16, ¿no? Para que veamos ahí el tiempo de Dios, el tiempo natural y el tiempo espiritual, ¿no? Apocalipsis 16 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, ¿ves? El tiempo no sería más, pero el tiempo continúa. Pero Dios está hablando del tiempo espiritual. Hay un tiempo natural y un tiempo espiritual. Si leemos ahí en el Señor en el Salmo 90, ¿verdad? El Señor en el Salmo 90:10 dice que las personas para este tiempo durarían 70 y los más justos 80. Pero si vamos a la realidad, hay personas que ahorita salen por la televisión, ¿no? Que un anciano tiene 110, 105, 115 años, 120 años. Entonces ahí la gente dice, no, Dios se equivocó porque fulano duró 100 años, duró 95, duró 93. Lo que sí debemos entender es que Dios es soberano y Dios hace como Él quiera, ¿ven? Dios hace como Él quiera y Dios como Dios no tiene tiempo, es la lógica, ¿no? Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. En lo natural Dios estableció un tiempo, ¿ves? 7 días, el séptimo día, como dijimos ese día, eran 7 días simbólicos, eran 6000 años, ¿ves? Y el año 7000 Dios reposó, no es como dicen los hermanos del séptimo día, que el séptimo día que Dios habló es el séptimo día literal, de 12 horas, un descanso de 12 horas, 24 horas, no. Es un día, ese descanso literal era para el pueblo de Israel, no para nosotros los gentiles. Porque en los países gentiles hay países que ahorita son de noche, de tarde, en otros países ya es de día. En los gentiles no se puede guardar un día literal, ese era para el pueblo de Israel. ¿Ves?
El séptimo día descansaré, dijo Dios, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, en Mateo 11:28, Él dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. O sea que el verdadero descanso no es un día literal de 12 horas, el verdadero descanso es el Señor Jesucristo para nosotros los gentiles. ¿Ve? Él dice, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. ¿Ve? Porque no es un día de 12 horas, el verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y para vuestra alma, el descanso es para vuestra alma, no para el cuerpo literal. Ahora, siempre hemos dicho que la Biblia se lee de tres formas, se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo, porque el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y el mismo libro significa revelación, que solamente Dios se la puede dar al individuo, ¿ves? Entonces, las fechas de Dios, ¿verdad? Son muy diferentes a las fechas naturales, y todo hombre viendo al profeta Elías, los profetas fallaron, ¿verdad? Moisés falló, Moisés no es el profeta de Dios, igual que escribió el Antiguo Testamento, ¿ves? Y Dios permitió que Moisés matara a un Egipto para llevarlo al desierto. Y Moisés como cristiano también falló, porque imagínense, la gente puede condenar a Moisés porque cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca una sola vez y Moisés la golpeó 2 veces. Entonces ahí falló Moisés, se ve como humano, pero como profeta jamás pudo haber fallado, ¿eh? Porque Moisés escribió los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? 5 libros. ¿Ve? Y de ahí vinieron todos los otros profetas. Y Moisés como humano, él falló, y el hermano Raja dice que Moisés era iracundo. Aún cuando la Biblia dice que el hombre más manso de la tierra era Moisés, y Moisés era iracundo, porque Moisés golpeó la roca 2 veces, ¿ves? Y también partió las piedras cuando traía los mandamientos y vio que el pueblo de Israel, ¿verdad?, habían hecho un becerro de oro. Moisés giró y tiró las piedras, ¿ves? Entonces ahí está. Como humanos ellos fallan, ciertamente, pero como profetas jamás pueden fallar, jamás, pero como humanos ellos fallan. Falló Pedro, falló Pablo, falló Elías, falló, ¿ve? Y así sucesivamente. Si nosotros vamos buscando por todas las Biblias, vamos a encontrar fallas de los hombres humanamente, pero cuando ellos venían a la escena, ¿verdad?, el hermano Braja trajo las 7 edades, esa es bendicación, y que debemos entender que el hermano Braja fue creciendo, ¿ve?, espiritualmente, como vamos creciendo nosotros. Y por eso el hermano Braja predicó la estatura de un varón perfecto, porque vamos creciendo, vamos avanzando, ¿ves? Lo natural testifica lo espiritual. Pablo, en 1 Corintios 3, Pablo dice que cuando fue a los corintios le llevaba vianda, ¿ves? Pero cuando vio que eran niños, cuando uno decían yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿ves? Y Pablo le dijo, ¿quién murió? ¿Quién murió en el lugar de nuestro? ¿Quién murió? No fue Cristo el que murió, no fue Cefa, no fue Apolo, no fue Pablo, fue Cristo, eran niños espirituales, ¿ves? Entonces el conocimiento natural es muy diferente al conocimiento espiritual, porque el hermano Braja dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el diablo, ¿no? Y el mensaje del Dios de esta edad perversa dice que hoy las iglesias tienen mucho intelectual, pero no tienen revelación. Y para nosotros poder descubrir al diablo y destruir al diablo tenemos que tener revelación, ¿no? Tenemos que tener revelación. Ahora, la fecha concluyente es espiritual, no es natural. No es que yo diga, no, es que es así, exacto, así, porque aquí Pablo murió nació en la edad de Efesios, pero nace el 5 y muere el 67. No llegó al final, porque la edad de Éfeso dice que el apóstol Pablo nace en Tarso, ¿verdad? El 5 y muere el 67, llevándolo al año. Y la edad dura hasta el 170. Ahora, son términos espirituales. Hablando espiritualmente, si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Dice Apocalipsis, las edades empiezan en Apocalipsis 1. Apocalipsis 4 habla de las siete iglesias, ¿no? Apocalipsis 11, Apocalipsis 16, dice, y en su diestra tenía 7 estrellas. Ya nosotros, este mensaje, sabemos que son 7 estrellas, eran 7 mensajeros. ¿Ve? Y de su boca sale una espada aguda de doble filo. La espada aguda es Hebreos 4:12, espiritualmente, ¿ves? Si llevamos esa espada a lo natural, no vamos a poder, porque no es una espada natural. La espada espiritual es la palabra.
Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Entiendes? Entonces vemos que Pablo llega hasta el 67, ¿ves? La edad de Esmirna. Pablo vivió en Tarso, ¿no? En Tarso, allá en Israel, ¿no? Entonces, la edad de la iglesia de Esmirna, 170 al 302, Ireneo. Cour de Francia. Ireneo nace en el 130 y muere en el 202. ¿Ves? No llegó al final tampoco de la edad, ¿verdad? No llegó al final de la edad. Pero es que tenemos que llevarlo espiritual porque, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Apocalipsis 1:20 habla de las 7 estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Dice del 53 al 170 el apóstol Pablo. Pero ese mensaje no se queda ahí. Se va al mensajero. Se va al mensajero, ¿verdad? Y Apocalipsis 2:1 y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso o el apóstol Pablo. Pero en Apocalipsis 2:7, que es la continuación, dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya el mensajero, ya el mensaje es en términos espiritual, porque en la lógica Pablo no duró hasta el 170. Aquí mismo lo está diciendo que duró hasta el 67, pero es el mensaje del apóstol Pablo, que Dios le dio al apóstol Pablo, y la unción, porque debemos de saber que en estas 7 edades hay 4 unciones de Apocalipsis 4:7, que es la unción de León, la unción del güey que fue Colombo, la unción de León Pablo, la unción de León, la unción del güey que fue Colombo, la unción del hombre que fue Martín Lutero y la unción del águila que fue el hermano Branham. En estas 7 edades hay 4 unciones, hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 copas, hay 7 plagas, 7 truenos, ¿ves? Hay 7 mensajeros, hay 7 iglesias, hay 7 ojos, hay 7 lámparas, hay 7 montes, hay 7 reyes, ¿ves? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un término espiritual porque 4 unciones, de 4 unciones. Entonces, seguimos leyendo, ¿verdad? La edad de Pérgamo 312 al 606, el mensajero fue Martín, también de Francia. ¿Ves? Dios escoge otro mensajero de Francia. ¿Cómo decir? Pero ¿por qué Dios no coge otro mensajero de otro país? Si había escogido a Ireneo, que era de Francia, ¿por qué en la tercera edad vuelve Dios a escoger a Martín? Martín de Troano de Francia, nace en el 316 y muere en el 397. Tampoco Martín llega al final de la edad. ¿Ves? Pero volvemos otra vez. Apocalipsis 2:11 dice, ¿verdad? Apocalipsis. Hablamos de Apocalipsis 2:1, después viene Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, que fue Ireneo, ¿no? Que fue Ireneo, 170 al 312. Después viene la edad de Pérgamo, 312 al 606, que fue Martín de Francia también. Nace en el 316 y muere en el 397. No llega el mensaje de Martín al final de la edad, no llega el mensaje de Ireneo al final de la edad. Pero ¿quién lleva ese mensaje? El ministerio quinto. Efesios 4:11 es el Espíritu. Lo que tenemos que ver que Apocalipsis es un libro de revelación y que Dios está hablando en términos espirituales, no en términos naturales. Por eso le dice a Nicodemo, si yo he dicho cosas terrenales y no cree, ¿cómo creeré la celestial? Porque el tiempo, como hemos venido diciendo, el tiempo espiritual es un tiempo muy diferente al tiempo natural. Hoy en día tenemos a Mateo 24:22, que dice, nadie fuera salvo sino por el tiempo dice, nadie fuera salvo sino por causa de los escogidos, el tiempo es acortado. Ahí sí está hablando del tiempo natural, porque el tiempo natural hoy se pasa, como dice, volando, ¿no? Como dicen por ahí, el tiempo natural se pasa volando y no en avión. Podemos andar a pie caminando y se nos pasa el tiempo igualito, ¿no? Entonces vemos que al final de la edad debemos el hombre natural, como dice en 1 Corintios 2:14, Pablo dice, el hombre natural, el hombre bestia, el hombre animal no percibe las cosas de Dios porque se tienen que definir espiritualmente. ¿Ves? Es muy diferente el hombre espiritual con el hombre natural. Es muy diferente la fecha natural con la fecha espiritual. ¿Ves? Tenemos que saber que el que llega al final con ese mensaje no es el mensajero, es el Espíritu Santo, porque el hermano Laja dice también
que el Espíritu Santo es el verdadero mensajero en cada una de las edades, cada una de las edades. Entonces entramos a la edad de Tiatira, de 606 a 1520, Colombo de Islanda, ¿no? La fecha aquí dice que Colombo nace en el 521 y muere en el 597. Por la lógica no entra Colombo en el 606 a 1520. Pero volvemos otra vez, es el espíritu. ¿Ves? Colombo predicó ese mensaje, entra el mensaje. No lo físico no. Lo espiritual, ¿ves? Entra en el 606 y ese mensaje continúa casi los 1000 años, que fue la edad del oscurantismo, dice el hermano Braja, que la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes del 606 a 1520, ¿ves? Es un mensaje espiritual. Seguimos a la edad de Sal, de 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero, ¿verdad? Ya dijimos que la edad de Esmirna, Apocalipsis 2.8, la edad de Pérgamo, Apocalipsis 2.12, y la edad de Tiatira, Apocalipsis 2.18, la edad de Sal, de Apocalipsis 3.1, ¿ves? 520 a 1750, Martín Lutero, ¿verdad? De Alemania, nace en 1483 y muere en 1546. En 1546 muere Martín Lutero. Pero la edad de Saldi continúa hasta 1750. No pudo tampoco Lutero físicamente estar a 1520, no pudo haber llegado al final, ¿ves? No pudo haber llegado al final, ¿ves? Entonces, es en término espiritual, porque el espíritu, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, ¿ves? Es el espíritu el que continúa, no es el hombre natural. Es como otra vez lo espiritual. El profeta comete errores en lo natural, comete errores ciertamente, y no solamente el profeta, como usted mismo acaba de decir en la introducción del programa, no solamente el profeta, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro cometen errores. El hombre falla, el único que no falla es Dios. Ese es el único que no falla. El hombre, nosotros como seres humanos tenemos que aprender, todos los días estamos aprendiendo. El único que no aprende es Dios, porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Dios se compadece de nuestros pecados, Somos imagen y semejanza de Dios, pero en el espíritu, no en esta carne. Esta carne pertenece al reino animal, somos mamíferos, somos de sangre caliente. Por eso que el hombre o la mujer sin Dios no es un animal, es peor que un animal. El hombre sin Dios agarra y mata a la familia. ¿Ve? El hombre sin Dios viola a un niño, una niña. El hombre sin Dios es peor que un animal. Igual la mujer sin Dios agarra y quema a la familia, mata al esposo, porque es peor que un animal. El que nos lleva a la mente cabal es el Dios, es el Espíritu Santo en el hombre, en la mujer. Es Dios el que hace la transformación, no es el hombre. El hombre no salva, el hombre no cambia, el hombre no transforma. Es Dios en ese hombre. Y es la gracia de Dios en ese hombre. Entonces, la edad de la iglesia de Filadelfia, 1750 a 1906. ¿Verdad? El mensajero fue Juan Wesley, de Inglaterra. ¿Ves? Nace en 1703 y muere en 1791. Y la edad de Filadelfia empieza en 1750 y termina en 1906. Tampoco. Si vamos por la lógica, tampoco lo de Wesley llega al final de la edad. Pero ese mensaje es el ministerio quinto. Es como dijimos, el que empieza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. ¿Ve? Y es en término espiritual. Y el libro de Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis significa cosecha y significa fe. Es igual que el libro de Génesis. Génesis significa principio, origen, creación. Significa fe y significa semilla, porque en Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género. Produzca cada árbol según su género. ¿Ve? Y Apocalipsis 14:18 dice: mete tus agudas, porque las uvas están maduras. Ahora, la edad de la Odisea, ve, 1906, ¿verdad? Bueno, aquí sí le ponen fecha, no, a 1965, ¿ve? Entonces, el hermano Branham nace en 1906, pero muere en 1965. Ve, ahí está la diferencia de todos los mensajeros. Ve, en uno no entraron, en otra el hermano Branham nace en 1909. No estaba cuando, pero sí está al final de la edad. ¿Ve? Ahora, estas son las edades, ¿ve? Término espiritual, volvemos otra vez, término espiritual.
la historia no es concluyente, un profeta no es un historiador. Ve, como decía usted, ¿verdad? Que este hombre, like, el que usted menciona, el hermano Braja pudo haber agarrado de ahí porque él era un historiador, ¿no? Pero eso no quiere decir que las profecías del hermano Braja fueron falsas y que no dio en el blanco, porque él como profeta daba en el blanco. Dar en el blanco era la exactitud, era lo espiritual, era igual que el primer mensajero. Entonces condenaríamos a Pablo porque no le puso fecha a las edades, o condenaríamos a Pablo porque dijo que la ley era sombra de los bienes venideros, como dice 8.5, ¿no? 8.5. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro profético. ¿Ve? No debemos en claro, no, que es la fecha que el hermano Braja se equivocó porque el mensajero no llegaba al final, porque es que el mensajero es el Espíritu Santo, no es el hombre. El que da la revelación es el Espíritu Santo, no es el hombre. ¿Ve? Y que nosotros como humanamente, si vamos a buscar, como dice el hermano Braja, el estorbo más grande que ha tenido la iglesia es el algo de la ciencia, que es el diablo. Si se nos vamos a ir por la ciencia, vamos a ver la falla en el hermano Braja, pero si nos vamos por lo espiritual, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, porque la revelación es un estímulo. Es como, entonces el hermano Braja erró porque dijo que la revelación era vino, que Dios le está dando vino nuevo a su pueblo, a su iglesia. No, el término espiritual, el vino es estimulación para que podamos ver. La luz es revelación. La luz en lo natural no es revelación, pero la luz en lo espiritual es revelación, dice el hermano Braja, ¿ves? La fe no natural, tenemos fe natural, pero la fe no espiritual. Dios trajo un profeta y dijo, fe es revelación. Y nos explica de Abel y Caín, por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín. Entonces, la descendencia de Caín es una descendencia sabia. Dice el hermano Braja, ellos son astronautas, ellos son científicos, pero ellos no entienden nada de lo espiritual, porque esto es para un pueblo con percepción profética, eso lo dice el hermano Braja, ¿verdad? Entonces vemos que después de la fecha de los mensajeros viene la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y en la revelación de Jesucristo, la introducción de las edades, esa ya la ley, pero la voy a volver a leer, dice la introducción de las edades, ¿verdad? Ahora vamos a empezar porque aquí en el libro rojo hay algo muy bueno, dice el hermano Braja aquí, en estos mensajes que le voy a mencionar, dice, el Espíritu Santo ha colocado este aviso de convicción en mi corazón, la iglesia, en este día debe tener este mensaje, por cuanto yo creo que es el mensaje más sobresaliente de la Biblia, porque revela a Cristo en su iglesia. Este es el tiempo, dice el hermano Braja. Nadie puede tener fe, ya vimos que fe es revelación, dice, nadie puede tener fe o saber lo que está haciendo o a dónde va si no tiene dónde basar su fe. Su pensamiento, por lo tanto, si las escrituras nos han revelado a Cristo en estos últimos días, la condición del tiempo no sería de mucho beneficio buscar y descubrir en dónde estamos, dice él. ¿Ven? Él dice, y la condición del tiempo no sería de mucho beneficio buscar y descubrir dónde estamos. Después de esto de la cinta manetofónica, estaremos escribiendo un comentario de las 7 edades de la iglesia para enviarlo al mundo entero hasta donde podamos, por cuanto estamos en los últimos días, estamos al final del tiempo. Entonces este mensaje lo predicó el hermano el 4 de diciembre de 1960, la revelación de Jesucristo se llama este mensaje, la revelación de Jesucristo. Entonces aquí está otra partecita, dice, todos ustedes han visto mi libro, todo estará explicado en las 7 edades de la iglesia, lo cual él me habló, con lo cual yo me paro firme como testigo ante Dios para ser juzgado en este día de juicio. Eso viene de Dios, no de mi propio pensamiento. ¿Ve? El mensaje se llama tratando de hacer un servicio para Dios, sin que sea la voluntad de Dios. El 27 de noviembre de 1965 predicó el hermano Braja este mensaje. Ahora, el hermano Braja está hablando en términos espirituales, ¿ven? Entonces vemos que en el mensaje de la introducción que le hice día, la voy a volver, le dice, aunque este libro se interesará con diversas doctrinas, mayores como la deidad, el bautismo en agua, y etcétera, etcétera, allá en el libro de Apocalipsis,
capítulo 1 al 3, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis, porque de las edades vienen los sellos, y de los sellos vienen las trompetas, y de las trompetas vienen las copas. Como la primera explosión de una vela romana, las edades de la iglesia llegan con una poderosa iluminación, y ahí vimos que iluminación es revelación, la luz es revelación, inicial, sin la cual no podría haber más luz. Pero ya una vez que la brillantez de las 7 edades de la iglesia es dada por revelación divina, sigue luz sobre luz hasta que la revelación completa se abra ampliamente ante nuestros ojos maravillados, y nosotros edificados y purificados por medio de su Espíritu, somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero. ¿Ves? Entonces vemos que el libro del Apocalipsis fue dado por revelación divina. Pues intelectualmente no lo vamos a entender, mirando la fecha no lo vamos a entender, es mirándolo con el ojo espiritual, porque el ojo natural nos vamos a un extremo y nos vamos al árbol de la ciencia de bien y el mal, que el conocimiento viene del diablo, dice el hermano Braja, ¿no? Después aquí habla de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y el hermano Braja explica aquí, dice que el único escriba, dice el hermano Braja aquí, este es el libro rojo de las 7 edades, tenemos el libro azul, pero estoy leyendo del libro rojo que varían en párrafo, a veces varían en el párrafo, en la página, ¿no? Esta es página 3, párrafo 1. Dice, el escriba, no el actor, dice, el escriba, no el actor de este libro, es San Juan, el divino. Historiadores concuerdan que él vivió la última parte de su vida en Éfeso, aunque para el tiempo de la escritura de este libro, él estaba en la isla Pasmo. Este libro no es la historia de la vida de Juan, sino la revelación de Jesucristo a las edades futuras de la iglesia. El versículo 3 llamado profecía, y así es precisamente, dice él, el párrafo 2. Casi siempre este libro es llamado la revelación de San Juan, pero eso es incorrecto. Es la revelación de Jesucristo dada a Juan para los cristianos en todas las edades. Es el único libro en toda la Biblia que está escrito por Jesús mismo, presentándose personalmente a un escriba. O sea que Jesucristo mismo se le presentó a Juan personalmente para escribir este libro. ¿Ves? Entonces él dice, el hermano Braja dice aquí en el párrafo 4, dice ahora la palabra griega para revelación es apocalipsis, que quiere decir quitar el velo. Quitando el velo ilustra perfectamente en el caso de un injusto mostrando su obra, escupida, exponiéndola al espectador en un descubrimiento revelado, lo que previamente está escondido. Ahora, el descubrimiento no es solamente la revelación de la persona de Cristo, sino la revelación de su obra futura y de las 7 edades venideras de la iglesia. ¿Ve? Eso es lo que Dios está hablando aquí, ¿verdad? Dice el hermano Braja que este fue un libro que Dios se lo dio por inspiración divina. No es un libro concluyente de la historia. No es que un profeta no falla, todos los hijos de Dios fallan. El único que no falla es Dios. El único que no aprende es Dios. Nosotros estamos aprendiendo todos los días, ¿ves? Entonces dice, párrafo en el libro rojo, no, porque está el libro azul, página 4, párrafo 5, dice la importancia de la revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá ser enfatizada demasiado. Dice, la revelación significa más para usted que quizá usted se da cuenta. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis, pero estoy hablando de toda la revelación, extremadamente importante para la iglesia. Recuerde, una de las preguntas que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Entonces aquí viene el hermano Braja y dice, los católicos dicen, ¿verdad? El hermano Braja dice,
Los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro, pero eso es verdaderamente carnal, dice el hermano Braz. ¿Cómo podía Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aún maldijo al hacerlo? Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado. No fue sobre alguna piedra por allí, como dicen, si hubiese santificado la tierra. Ese lugar tampoco es como dicen los protestantes, que la iglesia está edificada sobre Jesús. Fue sobre la revelación. Léalo así como está escrito: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia, y las puertas, dice, sobre esta, y la iglesia está edificada sobre la revelación, sobre, así dice el Señor. O sea que este libro es un libro de revelación, es un libro que solamente Dios se lo puede dar al individuo. Ya estamos leyendo lo que el hermano Braja dice en la revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces el hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló Cristo es el misterio de Dios revelado de Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis, y que lo vamos a entender única y exclusivamente porque somos un pueblo con percepción profética. Eso es lo que dice el hermano Braja, y por eso empecé leyendo Amos 3:3. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra, no con el hombre, sino con la palabra, y andarán juntos. Dios anda junto con una persona si esa persona está de acuerdo a la palabra de Dios. Si esa persona no está de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no anda con esa persona. ¿Ves? Por eso es la palabra, pero la palabra revelada. Porque a unos religiosos tienen la Biblia, pero no tienen revelación. En San Juan 4:24 le dijo, Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las religiones lo adoran en espíritu, saltan, brincan, hablan en lengua, pero no lo adoran en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Lucas 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra. Pero estamos hablando de la palabra revelada, estamos hablando de un libro de revelación, que es el libro de Apocalipsis, que solamente la exactitud espiritual la trajo William Marlowe Braja. Ningún hombre había mencionado lo que eran las 7 edades, lo que eran los 7 sellos, lo que eran las siete trompetas, las 7 copas, las 7 plagas, ¿ves? Los 7 truenos. ¿Ves? De eso es que Dios viene hablando de profundidad, porque el libro de Apocalipsis le pertenece a la novia. Ahora el verso 7, ¿no? de este libro rojo, página 4, dice: ¿cómo supo haber qué debía de hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por fe. Él recibió la revelación de la sangre. Caín no recibió tal revelación, aunque sí tenía un mandamiento, así que él no podía ofrecer un sacrificio correcto. Fue una revelación de parte de Dios lo que hizo la diferencia, y concedió a Abel la vida eterna. Ahora ustedes pueden recibir lo que dice el pastor o lo que dice el seminario, enseña, aunque se lo enseñe con la mayor elocuencia, pero hasta que Dios no le revela a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá la vida eterna. Consiste en la revelación espiritual, dice el hermano Braja. Consiste en la revelación espiritual. Es por revelación que se puede entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, en la página 5, párrafo 12 del libro rojo de las edades, el hermano Braja dice: ¿ha notado usted cómo Satanás odia 2 libros de la Biblia más que todo lo demás, por medio de teólogos liberales, científicos falsos? Él es como es, o sea que los libros que el diablo más odia es el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, porque ahí es donde se descubre el origen del diablo, ¿ves? El origen del diablo. Y es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios ha traído un profeta y nos ha mostrado el pecado original en Génesis. Porque hasta el día de hoy la mayoría de las religiones dicen que el pecado original fue el que se comió una manzana, que el pecado original fue el que desobedeció, que el pecado original que allá no hubo sexo, pero es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios ha traído un profeta y ha revelado el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Que falló como humano, él falló como humano, pero como profeta jamás falló, pero como humano, errores igualito que nosotros. Entonces, ahí está esta primera exposición de las 7 edades, y vamos a ir profundizando, metiendo más
a lo que nosotros vamos a ir leyendo el libro de las edades, y que es un libro único y exclusivamente para la novia, y es un libro único y exclusivamente por revelación. Amén, amén, pastor. Creo que ha sido clara la exposición, aspectos importantes. Usted nos ha mostrado la humanidad de un siervo, la humanidad de William Branham. Encontramos, no queremos ser criticones de nuestro profeta y empezar aquí en el programa a sacar una lista de errores que si buscamos realmente los hay. Yo recuerdo una vez había invitado a un pastor denominacional a oír el mensaje, ¿verdad? El pastor era un pastor pentecostal y trajo a su iglesia acá a mi casa, y pues pusimos el púlpito y se empezó a hablar de la palabra de Dios, y me pidió que hablara acerca de las 5 veces en que el espíritu de Elías está prometido en las Escrituras. Empecé a hablar del tema, pero de repente en la predicación me empecé a meter en el área de el holocausto, de Israel huyendo y Hitler tras de ellos. Y en lo que estaba hablando, dije yo ese día que gracias al general Martínez, que había hecho gestiones para extender a los judíos pasaportes aquí en El Salvador, muchos judíos entraron para resguardarse del holocausto, de la matanza. Yo coloqué la información en Facebook, y yo trabajo en una institución educativa donde hay profesionales, ingenieros, doctores, administradores de empresa, enfermeras. Entonces, esa clase de personas accesan a mi Facebook. Cuando yo coloqué la información, inmediatamente el licenciado Enríquez me escribe, no, Herbert, no fue el general Martínez, fue el coronel Arturo Castellanos el que hizo eso como embajador. José Arturo Castellanos vivió de 1983 al 77, fue un militar diplomático salvadoreño que en la Segunda Guerra Mundial, mientras trabajaba como cónsul general de El Salvador en Ginebra, ayudó a salvar a 400,000 judíos, emitiendo clandestinamente certificados de nacionalidad salvadoreña. Entonces, cometí ese desliz de lengua, me equivoqué y estaba detrás de un púlpito en un dato histórico y un personaje, por lo que yo como hombre, yo disculparía a cualquier otro hombre que se para detrás de un púlpito y cometiera esa clase de errores, como hemos visto en el anterior programa. Vimos las fechas que si las encuadramos perfectamente, no encontramos que como que hubo un olvido del hermano Branham, ¿verdad? Se le olvidó algo, cometió, ¿me entiende? Y como otras veces, como cuando dijo de que Enoc había vivido 500 años y la Biblia dice que eran 300 años. Como lo otro que dice de que Noé vio a Enoc, y hay una diferencia en los tiempos cronológicos, que 700 no habían doblado rodillas cuando eran 7,000. Entonces, esta clase de cosas realmente son disculpables, porque como hombres podemos fallar, pero usted también nos ha enmarcado una parte importante, que es la de entender a un siervo de Dios, que ellos no fallan
en su mensaje, en su profecía, en sus visiones, en el así dice el Señor. Allí hay infalibilidad, pero en nuestra posición como humanos no somos infalibles. Y es más, el hermano Branham lo dijo en varios sermones. Por ejemplo, dijo lo siguiente: verán, Dios no toma todas nuestras decisiones, y muchas veces Dios no les dice a sus profetas exactamente qué hacer, porque ellos tienen que tomar una decisión. Ahora, si no hay una decisión que debamos tomar, simplemente estar esperando cada movimiento de Dios, entonces no hay victoria de nuestra parte. Y a veces toman la decisión los profetas equivocada. Los profetas ungidos de Dios toman decisiones equivocadas y muchas veces son, dice el profeta, engañados. Entonces, ¿pueden cometer errores los profetas? Sí, sí, como humanos. Aquí otra cita del hermano Branham dice: a veces, bueno, lo acabo de decir, toman decisiones equivocadas. Tenía otra preparada por acá. Ya vamos a ver acá. Dice lo siguiente: prueba que Dios simplemente revela a sus profetas lo que Él quiere que sepan. Nada más. Los profetas no son personas infalibles. Los profetas no son ángeles, son hombres. Ve usted, estas son palabras de William Branham, y él nos está diciendo en cuanto a la infalibilidad de que los profetas cometen, porque la palabra infalible significa que no comete errores. Por lo que él dice, los profetas, es más, usted va a la Biblia. ¿Qué pasó con Moisés? Se le dijo que tocara una vez a la piedra y tocó 2 veces. Se equivocó. Jonás se le dijo que fuera para un lugar y se fue para otro. Entonces, si buscamos en la Biblia la humanidad de los siervos de Dios, vamos a encontrar que algunos cometieron errores. Tal vez, ¿errores en qué? En que se le dijo que fuera a Nínive y se fue para otro lado huyendo. Entonces, cuestiones como esas son lo que nos hacen ver algo importante que quiero tocar con el ministro Carrasco, y es el punto que hay mucha falsa enseñanza en el mensaje. Por ejemplo, dicen los de Cintas, dicen: los profetas de Dios no pueden ser corregidos y no pueden ser juzgados. Dicen ellos además que los profetas son infalibles y que ellos no cometen errores. Y hay muchas iglesias del mensaje que tienen esa enseñanza y quieren hacer a William Branham perfecto, quieren presentarlo como infalible. Algunos quieren presentarlo como la voz oficial de Dios, cuando bíblicamente la posición de William Branham es la voz del séptimo ángel, pero muchos le llaman la voz de Dios. Ahora, elevan al hermano Branham a ser la voz de Dios, y ser la voz de Dios significa que él no comete errores. Y si nosotros revisamos la cita, por ejemplo, que tuvimos el programa pasado, donde decía que
los mensajeros venían al final de la edad, y cuando nosotros nos vamos a comparar en la línea de tiempo, miramos que ellos venían al comienzo de la edad, opuesto a como dice el hermano Branham. Ahora, cuando estas cosas pasan, esto pasa para que entendamos una cosa. No todo lo que William Branham habló en las cintas es un así dice el Señor. No, las fechas no fueron dadas con un así dice el Señor. Los sermones, en los sermones, no todas las palabras son un así dice el Señor. En los libros, y usted acaba de decir algo, pastor, las 7 edades de la iglesia, los sellos, fue lo más inspirado del Espíritu Santo que nuestro precioso hermano William Branham habló. Pero no todo en las 7 edades y en los 7 sellos es un así dice el Señor. Porque si buscamos, vamos a encontrar diferentes cosas que podrían ser categorizadas como errores. Y en la edad de la Odisea, el hermano Branham dijo lo siguiente: ahora, en estos últimos días, el profeta mensajero vendrá con el poder delante del Señor, y él habrá unos que lo van a confundir erróneamente con el Señor Jesucristo. Por lo que cualquier enseñanza que sugiera que William Branham es infalible, que es totalmente perfecto, está sugiriendo que William Branham puede ser Jesucristo, y eso es muy dañino, y debemos de estar alerta a esa clase de cosas, porque el hermano Branham dijo: yo no soy Jesucristo, que la cosa más horrenda que usted puede hacer es llamarle a él infalible. Hay citas donde el hermano Branham claramente lo expresa. ¿Por qué? Porque él sabía su condición de siervo, su condición humana, es decir, su condición de ministro, como usted, pastor, como el evangelista, como el apóstol, como cada siervo de Dios que vive y pasa por circunstancias diarias donde su humanidad es expuesta a través de equivocaciones o de limitaciones mismas que pasa el siervo de Dios. Es lo mismo que nuestro profeta sufrió, porque él fue humano, él fue hombre como nosotros. Ahora, mire la grandeza que podemos considerar y ver la humanidad de nuestro profeta y decir: aquí no, aquí se equivocó nuestro profeta. Sí, está mal. Sí, basta que usted simplemente vaya a ver las fechas y de la biografía de Colombo con las de las edades para darse cuenta de que no vivió en la edad. No vivió en la edad de Tiatira, definitivamente. Y no podemos decir otra cosa. No podemos alegarles a ellos revelación, no podemos alegarles a ellos espiritualidad, porque no lo van a entender. Se van a seguir burlando. Van a decir, no tienen información exacta. Sus predicaciones no tienen el Espíritu Santo. Entonces, pero tenemos que tener un criterio. Como dije en el anterior video, ¿quién eligió los mensajeros?
William Branham nunca dijo las 7 edades de la iglesia, en las fechas me fueron dadas por revelación, o tuve que pasar encerrado en mi cuarto y el Señor vino, bajó y me reveló las fechas una por una para poder colocarlas correctamente. No lo hizo, nunca reclamó que fueran inspiradas o que vinieran del Señor, sino que él fue claro cuando dijo, yo las fechas las obtuve de los historiadores. Y comparando el trabajo de las 7 edades de Larkins y las 7 edades de William Branham, vemos claramente incluso hasta el mismo error. Lo que sí el hermano Branham dijo, los mensajeros, dice, pasé, dice, días y días allí sentado hasta sentir la fuerza del Espíritu Santo, y ahora yo sé que por inspiración me fueron dados estos mensajeros y fueron colocados en sus edades. Ahora, si él coloca 7 mensajeros, toma la parte histórica y coloca a los mensajeros como se los dio el Señor, eso es lo que hizo. Ahora, probablemente el profeta olvidó ir a cuadrar las cosas para que quedara bien hecho, pero él cuenta con la parte divina, con la parte de revelación en la elección de los mensajeros, y fue el Señor quien colocó en la 4ª posición allí de Teátira a Colombo, por lo que yo dije, en mi opinión personal, ok, esta es mi opinión personal, yo creo que sí vivió en la edad, que el hermano Branham haya olvidado cuadrar las cosas, pero el Espíritu Santo ya lo había colocado, ¿me entiende? Por eso digo yo que eso es así. Ahora, el ver la situación de la cita, hermano, vemos que la cita, vemos lo opuesto pasó, vinieron al principio. Eso pasa para que nosotros también veamos que no todo lo que el hermano William Branham habló fue un así dice el Señor. El hermano Branham, cuando estaba predicando sus sermones, había un momento especial cuando el Espíritu Santo descendía. Y en ese momento él decía, hermanos, esto es para la novia. Esto viene con un así dice el Señor. Ok, si todo lo que había hablado ya era un así dice el Señor, era redundante y no necesario decir de nuevo en ese momento que lo dijo de que era un así dice el Señor. Si lo dijo fue porque él quería que esa parte especial que usted lee de los sermones hoy, esa parte donde dice él, esta parte es para la novia. Esto es un así dice el Señor. Entonces, son dos enseñanzas peligrosas, y es el hecho de creer que William Branham es infalible y que todas las palabras de él son un así dice el Señor. Y todo esto nos lleva a una dirección, es creer que el hermano Branham es infalible, es sugerir en algún momento de que él pueda ser como otro papa, porque los católicos tienen su papa infalible. Entonces hoy los branhamitas tienen su profeta infalible, William Branham, lo cual estamos muy en contra de eso, porque es el mismo espíritu católico infiltrado en el mensaje el que se está allí manifestando de esa manera, pastor. Entonces estamos tocando esta realidad, pastor, y nos ha tocado para poder empezar a hablar de estas 7 edades. De hecho ya empezamos, usted ha tocado puntos importantes de la revelación de las 7 edades. Recordemos, las 7 edades de la iglesia vinieron con una inspiración de Dios, pero no todo lo que dijo fue un así dice el Señor. Esperemos que el profeta
nos indique, nos diga, esto viene, o no así dice el Señor. Esta parte es para ustedes, la novia de Jesucristo. Pastor, para continuar en su segunda exposición, pastor, ante este hecho, pastor, de encontrarnos en esto de ver la humanidad de nuestro profeta y él seguir siendo un profeta vindicado de Dios, con un mensaje de Dios, con una profecía de Dios, con visiones de Dios. Dios es infalible, su siervo es que el instrumento que él usó. Adelante, Pastor Mervis Carrasco. Bueno, sí, hermano, como usted dice, ciertamente, volvemos otra vez que es un libro de revelación, el libro de Apocalipsis, y que lo esencial es la revelación, la clave, el darle en el blanco y darle en la revelación como lo hizo Abel allá, ¿verdad? Entonces vemos que condenamos al hermano Branham, tenemos que condenar al padre de la fe, Abraham, que también él mintió allá, no dijo que Sara era su hermana cuando era su esposa, ¿no? Muchos cristianos dicen, no, Abraham echó media mentira porque en realidad Sara era su hermana, era su media hermana, ¿no? Pero el papel o la verdad que Abraham tenía que decir era que ella era su esposa, no su hermana, porque era su esposa, ¿no? Entonces vemos que el padre de la fe también, como humano, ¿no? Sabemos que el padre de la fe, Abraham, fue un profeta, y Dios se le presentó a Melquisedec allá en Génesis 14:18, y le dio pan y vino, ¿no? Y el Señor ahí, ¿verdad? Se le presenta a Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo, no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio, no tiene fin, ¿ves? Eso nada más se le aplica a Dios, ¿no? Salmo 92. Él es por los siglos de los siglos antes que todas las cosas. Entonces vemos que tenemos que condenar a Abraham, tenemos que condenar a Jacob, que Jacob significa tramposo, no era pícaro. Jacob, también profeta de Dios, Jacob, profeta de Dios también, y también era tramposo, era pícaro, hasta que Dios lo fue transformando, ¿no? Lo fue transformando, ¿ves? Entonces ahí está, como dijimos ahí, empezando, que el hermano Branham empezó como pastor, después como evangelista, pero sabemos que él era un profeta desde antes de la fundación del mundo. Pero el cristiano tiene que ir creciendo, porque aún el hermano Branham predicó justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, las tres etapas de la gracia, ¿no? Para poder llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces tendremos que condenar a David también, porque David falló. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? La Biblia lo dice, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David le quitó la mujer David le quitó la mujer al general Uria, ¿no? Que era un gentil, dice el hermano Branham. Este general le fue fiel a David, y David se enamoró de Betsabé, no de Jezabel, sino de Betsabé. ¿Ve? Y el primer hijo que David, ¿verdad?, muere por causa del pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Ve? Mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna, ¿no? Entonces Dios, por causa del pecado, también le puso las consecuencias a David, ¿no? Se mataban sus hijos. Pero David también fue un profeta, dice el hermano Branham. David un profeta, porque David en el Salmo 22 describe el espíritu en David, ¿verdad? Describe la muerte de Jesús en la cruz. ¿Ve? Y David como humano falló. Y si buscamos los errores de David, vamos a encontrar muchos errores, ¿no? Pero él era un profeta de Dios, un rey, pero también un profeta, dice el hermano Branham. Él trajo profecía, un profeta trae profecía. Si vemos la vida del profeta Elías también, vamos a seguir como dice Santiago 4:17, que es un hombre sujeto a pasiones, un hombre iracundo, ¿ves? Y si vemos ahí a Eliseo maldice a los 42 niños, ¿no? Ahí que salieron y le dijeron calvo. Eliseo los maldice y salen dos osos y se los comen. ¿Ves? Era un profeta de Dios. El hermano Branham dice ahí pues Eliseo, humanamente Eliseo ahí, ¿verdad? Dice el hermano Branham, ahí como hombre se dejó llevar por la ira. Y estos osos se comieron a estos niños. ¿Ves? Y vemos ahí, ¿verdad?, que, como dice usted, Jonás, Dios lo envía a Nínive y agarra a Tirse. ¿Ve? Y Dios viene, ¿verdad?, y va a hundir el barco. Y tuvieron que tirar a Jonás ahí para que la ballena se lo tragara. Si nosotros sacamos hoy conclusión y lo vamos a la ciencia,
No hay ballena que se pueda tragar a un hombre, y sea hoy según la ciencia, no, porque las ballenas tienen la boca muy pequeña y no cabería un hombre, pero este hermano dice, este es un pez fabricado, Dios lo hace para que se trague a Jonás, ve, para que se trague a Jonás. Y hoy, ¿verdad? Las religiones dicen que Jonás no se fue al cielo porque Jonás era iracundo y peleó con Dios. Pero era un profeta, la Biblia dice que era un profeta de Dios. ¿Ve? Y ahí el rey Saúl también fue ungido de Dios, ¿verdad? Y hoy los religiosos dicen que Saúl se fue para el infierno. Pero el hermano dice, si Saúl se fue para el infierno, entonces Samuel también, porque Samuel después de muerto le profetizó a Saúl y a su hijo Jonás. ¿Ve? Y le dijo, hoy estarás conmigo tú y tu hijo. Entonces vemos la falla de estos hombres, de Salomón, ¿verdad? Salomón le hizo imagen a las mujeres, ¿ve? Y se fue a la idolatría. Y fue el rey más sabio, el rey con más grande sabiduría en la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue Salomón. Salomón, sabemos que el de la plenitud de la sabiduría fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Y si mencionáramos a alguien más, Adán allá en el principio. Pero Salomón, como humano, como hombre, nacido de mujer, fue uno de los reyes más sabios en la tierra. Y con toda la sabiduría y todo, falló. ¿Ves? Y si vamos a condenar a hermano Abraham, vamos a condenar a David, a Salomón, a Elías, a Abraham, a Jacob, a Isaac. Sí, ellos todos fallaron. Y ven a José. José es figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y José le dijo a Jacob que mintiera, que dijera que era ganadero, que no era ovejero, porque los egipcios no le caían muy bien los pastores. Y Jacob no le hizo caso, ¿no? Pero José falló y era una figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Fue odiado por su hermano, fue vendido igual que nuestro Señor Jesucristo vendido por Judas. Fue odiado por los escribas, los fariseos, los saduceos, que eran sus hermanos. Entonces, humanamente ellos fallaron, humanamente. Pero en lo espiritual jamás, ellos fueron profetas. ¿Ve? Y el profeta, creo que es el profeta Natanael, cuando le dijo a David que hiciera el tabernáculo para Dios. Y después que Natanael, creo que era Natanael, que llega a su casa, ¿verdad? Dios le dice, anda y regresa y dile a David que él no me va a hacer el tabernáculo, que me lo va a hacer el hijo que yo va a traer, ¿verdad? Que lo va a hacer su hijo Salomón, porque David ha derramado mucha sangre. Imagínense. Si nos vamos a lo natural, vamos a condenar a Natanael. Tuvo que regresar y decirle, no, David, Dios dice que no. Pero si tú me dijiste que hiciera el tabernáculo porque Dios estaba conmigo. Dios estaba conmigo y que yo hiciera el tabernáculo. Y después Dios lo manda a regresar y le dice a Natanael, dile que no porque ha derramado mucha sangre. Imagínense. Porque Dios es soberano, Dios hace como Él quiera. El profeta Elías, después que mató 400, creo que fueron 400 profetas de Baal, se asustó y se escondió. Era humano, era un hombre igual que todos nosotros. ¿Ves? Sujeto a pasiones, como dice en Santiago 4:7. Y si vamos ahí, ¿verdad? Por toda la Biblia vamos a ver los errores de los hombres de Dios, Desde Génesis hasta Apocalipsis ellos fallaron. Así que si van a condenar al hermano Abraham, tienen que condenar a todos los hijos de Dios, porque estos hombres cometieron errores. Sansón era un profeta. ¿Ve? Y le sacaron los ojos, Dalila le sacó los ojos, dice el hermano Abraham. Un siervo de Dios y después fue llevado a burla. Se burlaba en el Coliseo allá. Falló Sansón, dice el hermano Abraham. Era un hijo de Dios, pero era muy enamorado, fallaba. ¿Ven? No le gustaban las israelitas, le gustaban las filisteas, pero era un hijo de Dios. Vamos a condenar a Sansón también. Ay, el hermano dice, Sansón estaba en las 7 edades porque Sansón tenía 7 clinejas. ¿Ven? Pero al final ahí estaba un hijo de Dios y dijo, una vez más, Señor. Una vez más, dijo Sansón. Con todos los errores, la falla que tuvo, Dios le dio esa última fuerza. Y acabó y mató a todos sus enemigos, murió con todos sus enemigos. Nosotros tenemos que morir con todos nuestros enemigos que tenemos, que no nos dejan ver el mensaje como es, que ahí está el enemigo, no nuestros enemigos.
Tenemos 200 millones de demonios aquí en la tierra luchando contra la novia. Eso es lo que la novia tiene que ver hoy. ¿Ves? No hacer tanto énfasis, sino que la edad, que no llegó al final, que falló aquí, que falló, eso lo deja Dios. Esa es la piedra hoy, como dice allá en Pedro, ¿no? La piedra que, la piedra ha venido a ser piedra de trompiezo. ¿Quién es esta piedra? Cristo. ¿Tropiezan con qué? Con la revelación, no pueden verlo. ¿Ves? Y si vamos a así los apóstoles, el mismo Señor, el mundo lo condena, pues dice, sí, hasta el día de hoy lo condena. Por eso el hermano Abraham predicó un mensaje, acusación. Allá lo crucificaron en la carne. Nunca tuvo falla. Nunca dijo una mala palabra. Sanó a los enfermos. Resucitó a los muertos. Alimentó 5.000 hombres sin contar niños y mujeres. El Dios de la gloria hecho carne y lo condenaron. ¿Qué quedará para nosotros? ¿Qué quedará para el hermano William Mario Abraham? ¿Qué quedará para nosotros los ministros de este mensaje? Si el Señor dijo, si hicieron esto con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Ah? Entonces ahí vemos que aún Dios hecho carne lo condenaron. Dijeron, ¿cómo este puede ser? ¿Cómo puede ser si este nació de un adulterio? ¿Ves? Si este es Beelzebú, este es príncipe de los demonios. Imagínense, si a Dios lo llamaron diablo, ¿cómo nos van a llamar nosotros hoy? Pero es un tema profético, un tema por revelación, es un tema para un pueblo escogido. Ya lo vamos a leer, ya aquí el hermano Braja dice, la página 14 del libro rojo, párrafo 16, dice, permíteme mostrarle otra razón por la cual Satanás odia este libro de revelación de Jesucristo a la iglesia. Él sabe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, y que no cambia, lo sabe mejor que el 90% de los teólogos. Él sabe que así como Dios es inmutable en su naturaleza, es igual de inmutable en su modo, por lo tanto Satanás sabe de seguro que la iglesia original de Pentecostés, con el poder de Dios, Marco 16 en operación, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso, tiene que ser así, dice. Ahora recuerden, esto es Cristo en la iglesia verdadera, es la continuación del libro de los Hechos, pero el libro del Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal, sin poder. ¿Ves? Sin poder. Apocalipsis 3:17. Tú no sabes que eres pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo. Son ricas materialmente, pero espiritualmente están pobres, ciegas y desnudas. ¿Ves? No lo saben. ¿Ves? El verso 18, el párrafo 14, dice, también descubre a Satanás, revelando su obra, el intento de destruir al pueblo de Dios, desacreditar la palabra de Dios, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él combate eso, no puede soportarlo. Ahora, párrafo 19, página 14, dice, él sabe que si el pueblo recibe revelación verdadera de la iglesia verdadera, lo que ella es, lo que ella representa, y que ella puede obrar las obras mayores, San Juan 14:12, las obras mayores, ¿ves? Ella será un ejército invisible. Ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo. Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió su múltiplo esfuerzo por obtener poder sobre él allá en el desierto. Mateo 4:4. Ve, ahí estaban contendiendo del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Ve? Y el diablo le dijo al Señor en Lucas 4, Mateo 4, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Le dijo, escrito está. Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó Deuteronomio 8:3. El diablo le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorar. Y él le dijo, escrito está. Deuteronomio, creo que está en Deuteronomio 16:13.
No, dice, todo estos reinos te daré si postrado madurar. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? Y le dijo todo, lo llevó al penáculo más alto, le citó el Salmo 91, versos 11 y 12. Escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todo tu camino para que tu pie no tropiece en piedra. Señor le citó Deuteronomio 16, 16. ¿Ve? Ahí le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? Entonces vemos esta contienda, ¿verdad? Y el Señor ahí no brincó, no habló en lengua, no saltó, le dijo, juez, escrito está, y eso es lo que está haciendo la novia hoy. Escrito está. ¿Ve? Así está la novia hoy, porque la primera novia fue diseñada para que el diablo le engañara, que fue Eva, pero la última novia no la va a poder engañar, porque esta no fue diseñada, esta viene del material del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como él no pudo engañar al segundo Adán, tampoco puede engañar a la segunda novia, porque la novia es la palabra. Por eso el hermano Braja dice muchos mensajes, cuando la novia sepa quién es ella, la palabra. Ahora, seguimos leyendo el párrafo 20. Perdón, era página 6, ahora página 7, y dije página 14, no es página 14, es página 6 la que estábamos leyendo, los párrafos 16, 17 y 19, ahora página 7, párrafo 20 del libro rojo, dice, si Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos, con revelación verdadera en nuestra vida, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ella, dice el hermano Braga. Que son las puertas del infierno, las iglesias. Las iglesias hoy son las puertas del infierno. Apocalipsis 18:2 dice, se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas. ¿Quién? La iglesia católica. ¿Quién más? Las hijas. ¿Quién más? Muchos de este mensaje se han hecho las puertas del infierno, se han desviado de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:16 dice, los indoctos, los incontactes tuercen las escrituras para su propia perdición. Eso es lo que está sucediendo hoy. Segunda de Timoteo 3 dice, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos. Dice que tendrán apariencia de piedad de cristianos. No son ateos, no son comunistas, son llamados cristianos. ¿Ve? Por eso se dice las puertas del infierno son las iglesias hoy. La puerta más grande del infierno es la iglesia católica. Después de la iglesia católica, las puertas son las hijas. Apocalipsis 7:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera. Y muchos de este mensaje son las puertas del infierno. Se han desviado de la palabra de Dios. Entonces el verso 21 dice, recordará ustedes que mencioné al principio de este mensaje, que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo a la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación o nos pasará por alto. Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será solamente estudio y pensamiento natural lo que hará que este libro sea real. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. ¿Ven? Dice él, será una clase de gente con percepción profética. ¿Sí o no? Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 10:41, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Segunda de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Ves? Un profeta vindicado. Entonces dice, será una clase de gente con percepción profética. Se necesitará la habilidad del poder oír de Dios. Se necesitará la instrucción sobrenatural, no ser solamente un estudiante, comparando versículo con versículo, aunque eso está bien. Pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu. O nunca será claro cómo necesitamos oír de Dios y abrir nuestros corazones y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender lo que hemos venido hablando. Por eso que en cada una de las edades, Apocalipsis 2:7 dice, el que tengo oído oiga. Apocalipsis 2:11, el que tengo oído oiga.
Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído oiga. Apocalipsis 3:22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender espiritualmente. Mateo 13:13. Mateo 13:16 dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Oír es entender. Entender lo que Dios está haciendo en las 7 edades. Entender lo que Dios está haciendo en los 7 sellos, en los 7 trompetas, en las 7 copas, en las 7 plagas, en los 7 truenos, ¿ve? En los 7 mensajeros, en los 7 iglesias. Entonces el hermano Laja dice: el espíritu para oír y entender. ¿Ven? El espíritu, en la página 7 del libro rojo. El espíritu. Por eso el Señor dice: mirad lo que oí. Marcos 4:24, mirad lo que oí. ¿Dónde lo vamos a mirar? En la palabra. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, se necesita el Espíritu Santo por dentro. Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. San Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. Párrafo, página 7 del libro rojo, párrafo 23. En el versículo 3 es una bendición. Es prometida para aquellos que prestan atención especial a este libro. Yo pienso que eso se refiere a la costumbre de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando leían la palabra a la congregación, dice el hermano Graham, por la mañana. Y muchos no podían leer. Los sacerdotes tenían que leerle la palabra. Con tal de que fuera la palabra, había bendición. No había diferencia si fuese leída o oída. Del hermano Graham, leída o oída. Aquí hay una cortada para los cinteros, porque dice leída. Y ellos dicen hoy que no, que tiene que ser play. ¿Ves? Van contradiciendo a la de hermano William Marrobra. Ahora, página 8, párrafo 24, dice: porque el tiempo está cerca. Previo a esto, el tiempo no estaba cerca. En la sabiduría y la economía de Dios, esta revelación tan tremenda no podía ser manifestada hasta entonces, aunque Dios ya la conocía enteramente. Entonces, de inmediato aprendemos una regla. La revelación de Dios para cada edad solamente puede venir en esa edad. Y es un tiempo preciso, dice él. Es un tiempo preciso, que el Espíritu Santo le da a ¿quién? Al individuo. No es el hombre falla. El hombre todos los días estamos aprendiendo. El único que no aprende es Dios. Nada del humano que yo tenga, nada de sabiduría humana. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:1 dice: no vine a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración y el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces es única y exclusivamente por revelación que podemos entender el libro de Apocalipsis. Y que si le vamos a buscar falla al hermano Braham, se la vamos a encontrar, como la tuvieron todos los profetas anteriores, los apóstoles. Aún Pablo dice en Romanos 7:18, Pablo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque hay una ley en mis miembros que se revela contra mí, que es la ley de la carne, dice Pablo. ¿Ven? Entonces Pablo, el primer mensajero, dice eso. El último mensajero también iba a decir, iba a cometer errores, como usted leyó ahí, hermano Eve. ¿Ves? Entonces el hermano Graham dice, la página 9 del libro rojo, párrafo 27, dice: los 7 espíritus ante el trono son el espíritu que estaba en cada uno de los 7 mensajeros, dándole su ministerio para la edad en que cada uno vivió, dice el hermano Graham. Los 7 no son 7 espíritus, era el mismo Espíritu Santo en cada uno de los mensajeros. Por eso se repite: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no dice: oiga lo que dice Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Braham. No, dice:
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu es la palabra. Ellos trajeron la palabra. Ellos trajeron la espada. ¿Ves? Pero el hombre natural no va a entender esto. Es para el hombre espiritual. Es para un pueblo con percepción profética. Única y exclusivamente para la novia. Como dijimos este día, tenemos edades. Las edades del mundo son las edades. La edad media, la edad contemporánea, la edad antigua, la edad moderna. Esas son las edades que han existido para el mundo. Estas edades son ajenas al mundo. San Juan 14:19 él dice, un poquito más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Quiénes son vosotros? La novia, el pueblo, la manada pequeña. Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Es para un pueblo con percepción profética, única y exclusivamente para una manada pequeña. Eso es lo que dice el hermano Braja. No es para el mundo entero. Ellos no lo van a entender porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para eso son locura. ¿Entiendes? Entonces vemos que es espiritualmente, no es natural, es espiritual. ¿Ves? Un pueblo con percepción profética. 7 mensajeros que Dios escogió. No fue el hermano Braja. El hermano Braja a veces uno ni sabe. El ser humano a veces ni sabe cuando uno nace. La que sabe cuando uno nace es la madre Dios, y a veces le ponen fecha. A veces le ponen fecha errada, fecha que uno ni nació ese día y la carga en la cédula. Y no es la realidad, no es la realidad. ¿Ves? Entonces el hermano Braja dice en la página 9 del libro rojo, párrafo 29, dice, el Espíritu de Dios en Juan se expresa así para mostrar la deidad suprema de Jesucristo, para la revelación de la deidad como un Dios. Hoy en día hay un tremendo error en el cual se enseña que hay 3 dioses en vez de uno. Esta revelación, tal como fue dada a Juan por Jesús mismo, corrige ese error. No es que hay 3 dioses, sino un Dios con 3 oficios. ¿Ves? Hay un Dios con 3 títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta poderosa revelación es la que tuvo la iglesia primitiva. Tiene que ser restaurada en estos últimos días. Justamente con la fórmula correcta para el bautismo en agua. ¿Quién trajo la restauración? Mateo 10, Mateo 11, Mateo 17:11. Señor Jesús dijo, a la verdad el día vendrá primero y restaurará. No trajo un reformador, dice restaurará todas las cosas. Mateo 17:12, a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. ¿Ve? Ahí estaba hablando de Juan el Bautista. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Y muchos hermanos se confunden porque en la primera venida del Señor, el Señor vino en carne humana, se hizo un cuerpo, un tabernáculo. ¿Ves? En la segunda venida el Señor viene a través de la manifestación, Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta, un mensaje. Él está aquí hoy como el Espíritu Santo. Él está aquí hoy como la palabra. Él está revelándole a su pueblo. Ahí está su segunda venida. Y su tercera venida vendrá en un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, Apocalipsis. Como hemos explicado, la primera venida, Mateo 27:51, él vino a redimir, a morir por su novia. Su segunda venida, él viene como el Espíritu Santo, desciende en 1963. ¿Ve? Para un pueblo con percepción profética. Él está aquí como la palabra en su segunda venida. Él está aquí como el Espíritu Santo. Y en su tercera venida, que es Apocalipsis 19:14, él viene en un cuerpo glorificado con sus santos millares. ¿Ve? Son 3 venidas. Él viene como el hijo él vino como el hijo del hombre, él vino como el hijo de Dios, y él viene como el hijo de David en el milenio. No son 3 hijos, el mismo Dios. No son 3 dioses. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Efesios 4:5, Pablo dice un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, Pablo dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. Mientras que el individuo no tenga revelación, va a perseguir, va a sacar conclusiones como hacía Saulo.
En Hechos 9, Saulo perseguía a la iglesia, no Pablo, Saulo, porque Dios le cambia el nombre. ¿Ves? Pero de una vez convertido, que Dios le da la revelación, ya no es, ya él dice, ya no vas a ser un perseguidor, vas a ser un perseguido. Y a Pablo le dieron paliza, ¿ves? Por causa de la revelación, que quedará para nosotros. ¿Ves? Los hijos de Dios todos vamos a cometer errores. Andamos en esta carne pecaminosa. Aún el hermano Braja dice, hemos cometido horrores, no errores, sino horrores, dice el hermano Braja. El hombre falla, el único que no falla es Dios. El hombre no es infalible, es Dios en ese hombre que cambia. Es Dios el que transforma. Es cuando el pueblo se humilla a Dios que Dios lo ayuda a ese hombre. ¿Sí? ¿Cuánto nos condenaron el ladrón allá en la cruz? ¿Ah? El ladrón de la mano derecha, porque habían dos ladrones. Yo siempre he dicho, bueno, ese de la mano derecha, yo le hago la pregunta a los hermanos, ¿y quién creen ustedes que era el ladrón de la mano derecha? No, que no, en la Biblia no tiene nombre. Por lo mismo, Dios no le dejó nombre porque ese ladrón era usted. Ese ladrón soy yo. Y ahí está el nombre mío. Es por la gracia de Dios. Hay una cruz que nosotros, un hijo de Dios, así sea al final, se va a arrepentir con todos los errores. ¿Cuántos no condenaron a ese ladrón ahí en la cruz? ¿Cuántos no dijeron ser un violador, un ladrón, un matón? Ese se va a ir para el infierno. Pero era un hijo de Dios y él le dijo, Señor, perdóname. Yo he cometido errores, yo he robado, he violado, he matado. Pero perdóname, tú no te mereces nada de lo que te están haciendo. Yo sí me merezco todo lo que me están haciendo. Ve, ahí está el ladrón de la mano derecha. Y si el hermano Braja dijo, ese soy yo también digo, ese soy yo. Es por la gracia, la misericordia de Dios que estamos en estos caminos. Que todavía cometo errores bastante. Ve, pero tenemos promesa porque en Filipenses 1:6 Pablo dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no tengo nada bueno, yo no sirvo para nada. ¿Ve? No tenemos nada para ayudar al Señor, más bien le estorba. El peor enemigo de nuestro Señor Jesucristo es Melvin Carrasco, Herbert García, Emanuel, Sarafín, todos estos ministros. El peor enemigo, dijo el hermano Braja, ¿quién es el peor enemigo? Él dijo, el peor enemigo es William Mario Braja, porque siempre está en la caja, está cercando, como dijo el apóstol. Él dijo lo mismo que dijo Pablo. Pablo dijo, no hago el bien que quiero, sino mal que no quiero. Un hermano, una mujer, ¿no?, que le preguntó al hermano Braja, ¿a usted se le aparece un ángel? Y él le dijo, sí, a mí se me aparece un ángel. Pero si ese ángel me predicara diferente a la Biblia, sea anatema, yo no le creería. Pero ese ángel me habla conforme a la palabra de Dios. ¿Ves? Hermano Braja citó Gálatas 1:8. Si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Por eso le damos gracias a Dios, porque el hermano Braja fue un profeta 100% bíblico. 100% bíblico. Jamás podemos comparar a José Smith con el hermano Braja, porque la visión que tuvo José Smith de los mormones cambió la Biblia. Un ángel diferente, ni cerquita de la palabra. Ni podemos comparar a Elena de White, ni todos esos falsos profetas que han salido. Hermano Braja fue un profeta 100% bíblico. ¿Ves? Vindicado por Dios, que cometió errores igualitos que todos los profetas. Pero era un hijo de Dios, era el séptimo mensajero, era la última interpretación que Dios traía sobre la tierra. ¿Ves? Vindicado, conforme a la Biblia. Ella aparece como el cuarto Elías, Malaquías 4:5. Aparece en Lucas 17:30 como la manifestación del Hijo del Hombre. Aparece en Apocalipsis 10:7 como el séptimo mensajero. Apocalipsis 3:14 como el séptimo mensajero. Apocalipsis 17:1, el que desnuda a Jezabel, a la gran ramera, es el séptimo mensajero, que fue William Mario Branham. ¿Ves? Él fue el que trajo esta revelación, y amamos a la revelación, y amamos al mensaje, amamos a nuestro Señor Jesucristo, amamos al profeta, porque anduvo de acuerdo con la palabra. Amos 3:3, él anduvo de acuerdo y la novia está de acuerdo con la palabra. Que cometamos errores, ciertamente lo vamos a cometer, pero le damos gracias a Dios porque
allá en Romanos 4:7, dice, bienaventurado el que Dios no inculpa de pecado, y Dios no ha hallado pecado en la novia, y es la soberanía de Dios. Y que para el mundo seamos, que no concluyamos en historia que no cuadra la fecha, eso no le importa a la novia está mirando lo espiritual, no lo natural. No la falla del hermano Branham, la novia está mirando es que él trajo la sombra, las figuras perfectamente de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Y es el Dios de la gloria, es el Dios de la gloria. ¿Ve? Entonces el hermano Branham aquí en este mismo libro, él nos va llevando por todas las edades. ¿Ve? Y nos va mostrando, ¿ve? Y que todos los hijos de Dios cometemos errores, todos. Aquí el único infalible, el único que no comete errores se llama nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios no comete errores. Todo lo demás, podríamos decir como dijo el Señor Jesucristo, que lance la primera piedra. Venimos del pecado, cometemos errores, pero Dios nos va perfeccionando, Dios nos va ayudando, Dios nos va guiando. ¿Eh? Entonces el hermano Branham dijo, si ese ángel me hablara al contrario de la Biblia, yo no le creería. Y a un ministro de hermano Branham tuvo un tiempo miedo y le cayó juicio de Dios como todos los profetas, como le cayó a David, como le cayó a Jonás, como le cayó a Pablo. Todos ellos pagaron sus consecuencias. Porque el hermano Branham, la suegra le dijo, a mi hija no la vas a estar llevando con esa basura de esos pentecostales. ¿Ve? Y él dice, Dios me dio, yo perdí a mi hija y perdí a mi esposa por obedecer a mi suegra, dijo el hermano Branham. Por tenerle temor a la mujer, al hombre, y no a Dios. ¿Ve? Falló el hermano Branham, murió su hija, murió su esposa. ¿Ve? Un hombre sufrido igual que todos los profetas, igual que Pablo, igual que todos ellos. ¿Ve? Pero reconoció que le había fallado a Dios. ¿Ve? Y Dios los trajo al escenario y mostró las 7 edades, mostró los 7 sellos, las 7 edades, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, las 7 copas, los 7 mensajeros, las 7 iglesias, los 7 ojos, las 7 lámparas. ¿Ve? Es Dios para un pueblo con percepción profética. Vindicado, la palabra más profética, más segura de todos los tiempos, la trajo el 7º mensajero. Y reveló todos los misterios. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Bueno, esperemos que en esta segunda exposición seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre falla. ¿Ve? Todo hombre falla, el único que no falla es Dios. Todos los días aprendemos de esto, el único que no aprende es Dios. ¿Ve? Y Dios nos va perfeccionando. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si buscamos por toda la Biblia, vamos a condenar a David, a Elías, a Eliseo, a Jacob, a Isaac, al padre de la fe, Abraham. ¿Ve? Así. Porque fueron humanos igualitos que nosotros. Santiago 4:7. Elías fue un hombre sujeto a pasión igual que todos nosotros. Pero en este tiempo tenemos el cuarto Elías. Tenemos la manifestación del Hijo del Hombre y tenemos el 7º mensajero, que era el mismo. Que era el mismo Dios, pero mostrando estos 3 misterios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, aún, ¿verdad?, condenaríamos a Lázaro. ¿Quién no condenó a Lázaro y al ladrón en la cruz? ¿Quién no lo condenó? ¿Cómo Lázaro puede ser un hijo de Dios y está enfermo? Y de paso mendigando. ¿Cómo puede ser Lázaro un hijo de Dios? No puede ser jamás. Porque la Biblia dice en Isaías 53:5 que por su llaga fuimos sanados. Hermano Branham dice que Eliseo murió enfermo. Pablo murió enfermo. Y si buscamos cuántos hijos de Dios no murieron enfermos. Pero nosotros tenemos que ser como Job. Darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. Job dijo, Jehová Dios le quitó. Y si Dios permite que usted y yo muramos enfermos, es la voluntad de Dios. Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. Porque Él es Dios. Y hay que darle gracias a Dios en todo y por todo. Y que el peor enemigo
de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, somos nosotros, porque no nos humillamos ante Dios. ¿Ves? Y ahí la grandeza de estos hombres. Ahí la grandeza del rey David en el Salmo 51. Y en rebeliones, en maldad fui formado, y en rebeliones, dice el rey David. En pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Están siempre delante de mí, dijo David. Y así son los hijos de Dios. Reconocemos nuestros errores. No reconocemos nuestras rebeliones, nuestros pecados ante Dios. Nos vamos como aquel fariseo que iba allá y se daba golpe de pecho y decía, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo oro, yo no falto, yo soy yo. Y dice que llegó uno y dijo, Señor, ese era yo. Ese que estaba ahí que decía, Señor, yo te fallo aquí, te fallo allá, ese soy yo también. El ladrón en la cruz, ese soy yo. Me identifico con el ladrón en la cruz, con ese que estaba orando ahí de corazón. Me identifico con Lázaro allá también. ¿Ven? Pero con todos los errores, allá estaba Lázaro en el cielo. Y aquel rico que rechazó la misericordia y la gracia de Dios despertó en el infierno. Y era un cristiano también. Hermano Abraham, en el mensaje dejándolo todo, dice, ese joven rico ya no era un joven, ya era un adulto, despertó allá en el infierno. ¿Ve? Y condenó a Lázaro porque decía, pero si tú no tienes nada, si tú eres un cristiano, yo también soy cristiano, Lázaro. Mire cómo Dios me ha prosperado. Tengo empresa, tengo dólares, euros, soy rico. Pero su alma era pobre, y eso es lo que hay ahorita. Pobreza en el alma, pobreza en lo espiritual. Son ricos, pero le espera el infierno a las llamadas iglesias hoy, porque van en contra de la palabra de Dios. Y debemos ser ricos en lo espiritual. No como aquel ocioso allá también que dijo, oh, alma mía, sáciate. El Señor le dijo, dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y no sabrás quién le queda tu riqueza. Por eso el Señor dijo en Mateo 6:19, dice, hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el ladrón no entran, sino hacer tesoros en el cielo. ¿Ve? La gente hace tesoros aquí en la tierra. Y los tesoros aquí en la tierra son del diablo, que es más rico que la iglesia católica, que es más propia que la iglesia católica, de las denominaciones. Y que muchos de este mensaje se han apartado de la palabra de Dios. Bueno, Dios nos ayude, Dios nos guarde, que sigamos adelante y que podamos ir profundizando cada día más lo que es el mensaje. Hablemos claro. Escrito está. Santiago 3:2. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. La Biblia nos muestra la carencia de perfección en el hombre y la necesidad de perfección. Como humanos, todos cometemos errores, sin excepción. Amén. Subraya la palabra todos, incluye Amén. Todo el género Amén. Humano. Humanamente podemos equivocarnos, y yo creo que nosotros, por nuestra humanidad misma, podemos disculpar a nuestro profeta por cualquier error cometido y seguir viendo un profeta vindicado por Dios. Porque el hecho de que yo me equivoque en un dato estadístico no me hace anticristo o un falso profeta. En ningún momento me hace carente de la unción del Espíritu Santo, sino del conocimiento humano, del conocimiento de historia o algo así. Hermanos, el pastor Mervis Carrasco ha sido concluyente.
admitimos nosotros que todos cometemos errores. La Biblia lo dice en Santiago 3:2, nos está diciendo, todos es todos. William Branham cometió errores, sí. Comete errores Herbert García, sí. Comete errores Mervis Carrasco, sí, y es pastor, y es pastor, es ministro. Pero en alguna cosa él puede equivocarse. Ahora, como ovejas, como creyentes, sabremos disculpar a nuestro pastor si él se llegara a equivocar. Es parte de la madurez como cristianos, entender nuestra condición y ver hacia Cristo, buscar el mensaje de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Saber cuándo es un así, dice el Señor, y cuándo no lo es. Debemos ir creciendo. Estamos entrando en este estudio de las 7 edades de la iglesia. Hemos querido romper el molde y estamos entrando a este estudio de una manera que quizás ningún otro ministro del mensaje lo había hecho. Empezamos viendo esta situación, estos detalles que nos van a dar más certeza, más convicción, más carácter, nos va a hacer más honestos, más humildes como creyentes, creyendo la Biblia. Santiago 3:2 dice, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice, en lo que habla. Cuando uno habla, es una persona perfecta. No hay persona perfecta más que solo Dios. Adelante, hermano Mervis. El hermano nos dice que un hombre fue una empresa, ¿verdad? Iba a adquirir un empleo y perdió el empleo automáticamente porque el hombre llevaba un lápiz sin borrador. Y el que le hace la entrevista, ¿verdad? Le dice, mira, porque usted usa ese lápiz sin borrador. Y el hombre dice, porque yo nunca me equivoco. Y el que le iba a dar el empleo, el dueño de la empresa, dijo, váyase. Porque usted es un humano. Todo humano se equivoca. El único que no se equivoca es Dios. El dueño del empleo. No vamos a perder la salvación nosotros. Bueno, el hecho, y es que el hecho, hermano, por ejemplo, hay quien se cree autosuficiente y dice, yo soy lo suficientemente bueno y por lo bueno que soy, yo creo que voy para el cielo. Pero el requisito de Dios no es ese. No es que la persona sea buena, sino que tiene que arrepentirse de sus pecados y reconocer que es su condición de pecador y su necesidad de el favor inmerecido de gracia de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. O sea que no es que solo porque soy bueno. Hay gente que solo porque es buena. No, tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor Jesucristo para ser salvos. Pastor, siempre un gusto estar con usted en estos programas de Hablemos Claro. Pastor, déjenos sus palabras de despedida. Bueno, esperemos, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y como decía el hermano Eve, que esto sea ayuda para que nosotros crezcamos y avancemos espiritualmente, que no lo hacemos para injuriar o criticar al hermano William Mario Branham, sino para que un pueblo con percepción profética avance y crezca espiritualmente y tengamos madurez en el mensaje conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde a todos. Amén, pastor. Recuerden, mis hermanos, una más de Hablemos Claro. Hasta la próxima. Bendiciones.